los otros, en particular con los más pobres también, en el sentido de que en el trabajo solidario no estamos todo el tiempo reflexionando sobre Dios, sino actuando. Es un primer momento, un primer acto. Bueno, hoy nos hemos reunido para hacer el segundo video de la teología de la liberación, teología perseguida y acusada, que trata del tercer tema. Vemos la teología de la liberación empieza a sufrir internamente una división, donde otros teólogos se están levantando a mirar y decir, bueno, esta teología no es bíblica. Miran los precursores de esta teología como sectarios, entre ellos Gustavo Gutiérrez, uno de los fundadores de aquella teología, pues lo están mirando como alguien que está enseñando algo contrario a lo que el Vaticano II ha explicado y ha querido dar a conocer a la Iglesia Católica. Vemos que a través de todo esto, pues se crea una brecha entre la teología de la liberación y hablemoslo así, del Vaticano. ¿Por qué? Porque se está mirando que el concepto que se tiene en Europa o la Iglesia Católica de Europa es totalmente diferente al concepto que tiene la Iglesia en Latinoamérica. Debido pues como dice nuestro amado pastor, sí, el concepto que se tiene en Latinoamérica es un concepto bastante marcado y enfático, porque ciertas organizaciones económicas y eclesiásticas y religiosas se han ido a contraposición de ella, ¿sí? Porque no están de acuerdo a raíz de esta teología que es tan sutilmente marcada, pero está descontextualizada. ¿Por qué? Porque es una teología que ejerce, pero a la vez no está haciendo la labor que debe cumplir dentro del pueblo religioso, católico y cristiano, porque Jesús vino a libertar las almas no de lo material, sino de el pecado, darle una libertad en Cristo Jesús. Cuando la persona entiende que Cristo, teniendo a nuestro Señor Jesucristo, no es solo libertad de las cosas materiales, de estigmas materiales y consignas materiales, sino de la verdadera libertad que es en Cristo Jesús, del espíritu, del alma. La persona entiende que la teología de la liberación está errada y mal direccionada. ¿Sí? Bueno, miramos lo que hemos aprendido pues sobre este estudio de la teología de liberación nacional, de que como hemos entendido en este documento, gloria al Señor, hemos apreciado de que más que una liberación social, lo que Dios quiere hacer verdaderamente, o lo que Cristo está haciendo dentro de la humanidad, es una liberación espiritual, no dejando de todas maneras aparte que es importante también que haya una intervención en la vida social de cada persona, porque miramos pues cuánta pobreza, ¿verdad? Cuánta gente marginada, cuánta gente despreciada a causa de su situación económica, de su estatus social o político, yo qué sé. Pero verdaderamente, como les digo, el sentido original está muy diferente al enfoque que esta teología está transmitiendo al mundo entero. Bueno, mirando la teología de la liberación, fueron un poco incomprendidos, porque desde Europa, pues mirando su sistema económico, no teniendo las necesidades que tiene Latinoamérica, trataron de que la teología del Vaticano pues se implementara. Entonces, el cambiar esa forma de predicar el Evangelio, de presentarle al pueblo o a los hombres la palabra, estaba chocando, estaba trayendo entre ellos una confrontación, donde la iglesia en Latinoamérica se estaba
enfocando en las necesidades de los pobres, tratando de libertar a los pobres. La visión que ellos tenían era totalmente diferente a lo que Europa estaba viendo. Europa no estaba mirando que miles de personas estaban muriendo, que miles de personas estaban desempleadas. Europa simplemente lo que quería era imponer y desarrollar su teología. Pero vemos a aquellos hombres teólogos como Gustavo Gutiérrez, como vos, como Sobrino, que se levantaron y mostraron un evangelio totalmente diferente, algo que llegara a la gente, algo que ayudara en las necesidades de los pobres. Es ahí donde para ellos es libertar al pobre, es libertar al que tiene la necesidad. Es importante entonces aquí comprender que cuando miramos al teólogo José Grau, que nos dice que la teología de la liberación no es bíblica, tiene razón, porque al aplicarla a la luz de la palabra, lo que nos está mostrando es que Cristo vino a libertar al perdido, Cristo vino a libertar las cadenas, las ataduras en la vida de los hombres. Pero cuando analizamos y ponemos en práctica lo que la teología de la liberación está haciendo, en otras palabras tendríamos que decir un trabajo social, donde está tratando de brindarle la ayuda al más necesitado, de suplir la necesidad del más necesitado. Entonces miramos a Jesús, y Jesús también hizo ese mismo trabajo de ayudar al pobre, de buscar, de suplir la necesidad. Bueno, lo que yo entendí del video es que teología es todo lo relacionado a Dios, ¿cierto? Cuando hablamos de teología es cuando investigamos todo lo relacionado a Dios. Sabemos que todos estamos llamados a proclamar la palabra, todos estamos llamados a investigar y a dar a conocer la palabra. Pero entonces tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de teología tenemos que tener tres principios. El video decía que debíamos de tener tres principios, que primero era contemplación. Contemplación es cuando leemos la palabra y escuchamos lo que Dios nos dice. Hablar con Dios es muy importante, hablar con Dios dentro de la teología es a eso. Y como tercero tenemos la práctica. Todo lo que leemos en la Biblia y lo que aprendemos de teología lo debemos de llevar a la práctica. ¿Y cómo lo llevamos a la práctica? Cuando todo lo que estamos haciendo, lo que estamos leyendo en la Biblia, lo practicamos, y ahí se refleja nuestro testimonio. Además de eso, nos decía pues que la tarea de nosotros, como lo decía anteriormente, es todos estamos llamados a proclamar el Evangelio, ¿cierto? ¿Y cómo lo hacemos? Mediante indagando y experimentando acerca de la palabra de Dios. Sí, también nos refiere el video de que este varón nos dice que la teología no se hace para hacer libros. O sea, estamos completamente de acuerdo en eso, porque la teología es un ejercicio tanto material como espiritual. Pero también nos dice que el reino de Dios es un reino de vida. O sea, según lo que entiendo yo en el video, es que él está diciendo que Dios no ha llamado a la humanidad a vivir en pobreza, ¿sí? Pero él no se está refiriendo explícitamente a una pobreza física, sino material, y eso está descontextualizado. O sea, para mí está muy desfasado. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo dice que a los pobres os tendréis con nosotros. O sea, la parte de la pobreza siempre va a estar dentro de la parte material. Yo pienso que este varón está haciendo una teología completamente descontextualizada. Yo pues también lo que nos decía este varón, este teólogo Gustavo Gutiérrez, él decía de que una persona pobre que vive en un estado de pobreza, él decía que estaba muerta. Sí, bueno, y es algo de que, vuelvo y repito, él está hablando ahí solamente en un sentido metafórico, es la palabra correcta, sí. Pero a la realidad, lo que más recalco en este mismo instante, gloria al Señor, es que no solamente Cristo vino a transmitirnos una bendición económica, porque a la verdad la palabra del Señor dice que tenemos que atesorar es en el reino de los cielos, mas no en la tierra, porque muy claro está donde dice que en la tierra todo lo que atesoremos, dice que le caerá polilla, orín, todo eso se corromperá, mas si nosotros amontonamos para el reino de los cielos,
pues eso antes sumará, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué fue que vino Jesucristo a la tierra? A darnos una riqueza, pero una riqueza espiritual, una riqueza que en el mundo jamás la podremos obtener. Bueno, lo que yo puedo entender en el video es que este teólogo Gustavo Gutiérrez, ¿cierto?, dice que Dios ama al pobre, ¿cierto? Y eso es verdad, lo que él dice, Dios es ama al pobre, y Jesucristo vino y Jesucristo hacía la labor, pero Jesucristo hacía las dos labores, ¿cierto? Tanto ayudaba económicamente, pero también vino a libertar al pobre, a los seres humanos del pecado. Entonces, pero algo contradictorio que yo miro allí es que él dice que Dios ama al pobre por la situación económica, ¿cierto? Porque dice que a ellos les falta muchas cosas como que no tienen ciertas facilidades para obtener muchas cosas. Pero Jesucristo, cuando vino a la tierra, vino a libertarnos del pecado, ¿cierto? Él nos libertó del pecado, Él nos dio vida y vida en abundancia, ¿cierto? Entonces, eso es lo contradictorio que yo miro, aunque él habla pues también de la parte social, ¿cierto? Y aunque se enfocaron también en la ayuda hacia el pobre, pero pues también es como contradictorio, porque dice que Dios ama al pobre por la situación que ellos viven. Y también, según Gustavo Gutiérrez, él habla al principio de la intuición, pues de la intuición que tenían en la liberación, en la teología liberadora, ¿cierto? Entonces, al hablar de eso, habla sobre la teología, en que va basada la teología cristiana, de liberación, y dice que que según esa revelación de ellos van buscando como esa investigación más profunda de la teología, se profundizan y dicen que el cristianismo como tal tiene un misterio, y ahí mismo desarraigan pues muchas ramas donde hace énfasis en que se enfatizan en lo que es lo de la pobreza, y hablan sobre lo que abarca en la pobreza, la economía y lo social. Entonces hace una como estilo paralelo entre esas dos, y hace que de ahí digan que debemos de proclamarlo, pero también se contradicen al decir que los pobres solamente Dios los mira por la necesidad que tienen, y no por más allá de lo que hay dentro de la pobreza de esa persona espiritual. Bueno, lo que yo pude apreciar del video, contrario pues a lo que dice la teología de la liberación, es que la teología está orientada al anuncio del evangelio. Es una tarea eclesiástica. Nos dice que es un desafío a los cristianos, y para esto debe haber una madurez cristiana. También nos dice que la idea es dar a conocer a Dios por medio de su palabra, sabiendo pues que la teología de la liberación nos está llevando a otras cosas que no van acorde a lo que está en la palabra del Señor. Bueno, mirando, nos estamos enfocando en lo del, según esta teología de liberación, ¿verdad? Porque ellos están en un esfuerzo de querer como acabar la pobreza en medio de la humanidad. Y yo creo que pues bíblicamente tenemos un soporte para decir que eso es algo que jamás se va a acabar. Y lo dice la palabra del Señor en Mateo 26:11. Dice muy clarito: porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Entonces yo creo que el Señor aquí me está hablando con mucha claridad. Vuelvo y reafirmo, y perdónenme que insista tanto, pero de donde Dios verdaderamente, lo que Dios verdaderamente quiere acabar, y creo que lo está haciendo a través de su palabra, es la pobreza espiritual que hay en medio de la humanidad, gloria al Señor. Así es, o sea, por eso vemos que se levantan tanta oposición, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad sí está mal direccionado el proyecto que tiene este varón Gustavo Gutiérrez, ¿sí? Porque como me acaba de decir mi hermanito,
Dios siempre creó el universo y la humanidad con un propósito y siempre va a mantener ese dualismo en nuestra vida, la pobreza y la riqueza, ¿sí o no? Pero el reino de los cielos enfáticamente dice que no es solo riqueza, solo pobreza. O sea, la verdadera riqueza es cuando nosotros adquirimos y llegamos al conocimiento de la palabra y el evangelio de Cristo, como dice en Colosenses 1:9, ¿sí? Que dice: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, ¿sí? Que Pablo está orando ahí por los colosenses, pero él está orando explícitamente, no ora ni por sanidad ni por bendición económica. Él ora porque cada uno de nosotros que tenemos ese privilegio de conocer la palabra de Dios a través de su Santo Espíritu, que nosotros conozcamos la anchura, la plenitud y la altura de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? No explícitamente la libertad de lo material, sino de que de la libertad en el espíritu y en el alma. Mi hermano pastor. Mirando el tema del video, nos damos cuenta que Gustavo Gutiérrez trata de demostrar que ha sido incomprendido. Ha buscado la forma de dar a conocer esa teología y explica que quizás habrán otros conceptos teológicos, otros quehacer teológicos por ciertas circunstancias o situaciones, no solamente en Latinoamérica, sino en otros países. De hecho, dice que la forma de expresión teológica de Europa es totalmente diferente, pero lo que él está buscando y lo que quiere dar a conocer es la necesidad que hay en Latinoamérica y cómo poder darle solución a estas necesidades, cómo poder ayudar, cómo poder alcanzar tantas personas que están muriendo, miles de personas que están pasando hambre o necesidades.